Bueno, buenas tardes. Vamos a desarrollar en esta clase el proceso revolucionario que se inicia a partir de 1810 con la Revolución de Mayo. En realidad se inicia antes, hay antecedentes anteriores, pero vamos a analizar la década revolucionaria. Para eso vamos a trabajar con un PowerPoint que yo después les voy a compartir y voy a compartir pantalla ahora. Perdón, ahora comparto pantalla. Y con el PowerPoint se van a guiar y lo van a tener para trabajarlo todas las veces que lo necesiten. Bueno, entonces ahí está. Bueno, el ciclo revolucionario 1810-1820. En este caso, tomamos esta cronología básicamente para darle un orden a la exposición, si bien como ya veníamos viendo en las clases anteriores, decimos que el proceso revolucionario no es algo que surja azarosamente, ni que se inicie en 1810, por así decirlo, sino que tiene toda una serie de acontecimientos anteriores. También decirles que en muchos de los títulos y de los temas comentados en este PowerPoint, que también se los voy a compartir junto con el video, ustedes van a encontrar enlaces, hipervínculos, si hacen clic sobre ese título, para poder ver recursos en la web, que pueden ser artículos cortos, videos cortos, algún gráfico, que resultará interesante que ustedes puedan seguir. Bueno, vamos a ver. Antecedentes de la Revolución de Mayo, vamos a ver los antecedentes, el significado de la revolución, las facciones que se van a formar dentro de la primera junta y la resistencia en el interior. Bueno, primero vamos con los antecedentes. Como ya les había explicado en los videos anteriores, cuando hablamos de antecedentes hablamos de un contexto internacional y local que daba espacio o que generaba el momento ideal para el proceso revolucionario. En el caso de los acontecimientos europeos, vamos a tener fundamentalmente lo siguiente. Primero que nada, ya se produjo la primera revolución industrial, lo que marca un cambio en la economía mundial, e Inglaterra se convierte en un poco quién va a dirigir la economía mundial a partir de esa revolución industrial. Por el otro lado, se produce en 1789 la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa se va a extender más allá de las fronteras francesas y va a llevar a una era que se llama una era revolucionaria, una era napoleónica, que va a incluir la invasión a España. Cuando Napoleón y sus tropas invaden España, lo hacen con el objetivo de llegar a Portugal. ¿Por qué Napoleón pretende llegar a Portugal? Napoleón, con el objetivo de afianzar la economía francesa y hacerle la competencia a Inglaterra, había establecido el bloqueo continental. ¿Qué es el bloqueo continental? Es el impedimento de que los productos británicos sean comercializados en el continente europeo. Ese bloqueo continental es respetado gracias a la imposición de Napoleón por todos los estados, excepto por Portugal, que es antiguo socio de Inglaterra. Entonces sigue comerciando con Inglaterra. Napoleón decide darle un castigo a Portugal por no estar cumpliendo con el bloqueo continental y decide invadir Portugal. En su paso, geográficamente, ustedes pues miren un mapa, para pasar de Francia a Portugal necesita pasar por España. Bueno, la invasión a Portugal fracasa porque la corona portuguesa abandona Portugal, de hecho se mudan a Brasil, al Reino de Brasil, y Napoleón se va a quedar en España y con la anuencia del ministro Godoy, que era el ministro de la corte, va a lograr que Carlos IV abdique en nombre de su hijo Fernando VII y este finalmente termina entregándole la corona o sea destituido por Pepe Botella, el hermano de Napoleón. Entonces nosotros tenemos que en España se produce una guerra entre españoles y franceses, porque hay un rey advenedizo o un rey intruso que los españoles no aceptan, que es Pepe Botella, el hermano de Napoleón. Y hay un rey cautivo, que es el rey español, que es Fernando VII. A su vez, también aquí en el Río de la Plata hay acontecimientos que se pueden considerar como antecedentes de la revolución. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Bueno, la creación del Virreinato del Río de la Plata, la rivalidad entre peninsulares y criollos. También vamos a ver que se producen las invasiones inglesas en 1806 y 1807, que no son otra cosa que consecuencia de ese bloqueo continental del que les estaba hablando hace un rato. ¿Por qué? Porque realmente las
invasiones inglesas, van a ser una medida que va a tomar Inglaterra para encontrar mercados para colocar los productos que no podía vender en Europa. Y como ya venía contrabandeado en el Río de la Plata desde la época de la colonia, va a invadir el Río de la Plata porque es un terreno que ya conoce y que ya maneja muy bien. Y hay ideas también, hay todo un caldo de cultivo que tiene que ver con las ideas que se han ido impregnando en la región, ideas que han traído los jóvenes que han ido a estudiar en Europa, como Manuel Belgrano, por ejemplo, o Mariano Moreno, que no fue a estudiar a Europa, pero que estudió en Chuquisaca. Las ideas de la Ilustración son las ideas que un poco están marcando el terreno y están marcando el caldo de cultivo para esta revolución. Entonces hay muchos antecedentes. Esta revolución, que finalmente se concreta en Buenos Aires, y también van a haber focos revolucionarios en otras partes de América, tiene un significado. Decimos que es una revolución genesíaca, una revolución que da génesis, que origina un proceso de construcción que va a durar muchos años hasta la construcción definitiva y la constitución definitiva de la República. Ese es el significado de la revolución. Una vez conformada la primera junta de gobierno, o junta provisional de gobierno, que no es otra cosa que la primera junta que tantas veces han trabajado en la primaria, pegando las figuritas de todos los miembros, siempre faltaba uno, era difícil tener todos los miembros, pero que había dos cabecillas, dos figuras destacadas que van a formar dos facciones o partidos dentro de la junta. Por un lado van a estar los saavedristas y por el otro lado van a estar los morenistas. Los saavedristas son los más conservadores, un poco quieren hacer algunos cambios que los beneficien a los del sector del comercio, a la clase más acomodada, pero no ir más allá de eso. Y por el otro lado está Mariano Moreno, que encabeza la facción más revolucionaria, más radicalizada de la Junta, que en un poco, decimos, tiene un concepto de revolución mucho más abarcativo, mucho más in profundi, y que de hecho le va a costar la vida, porque finalmente Mariano Moreno va a ser excluido de la Junta y asesinado en el primer crimen político de la historia argentina, prácticamente un año después de producida la revolución, un poquito menos de un año. Aquí, justamente, en este recuadrito, ustedes van a encontrar un hipervínculo para leer algo sobre Mariano Moreno y conocerlo un poco más. Y finalmente, también les pongo aquí, como información interesante, la resistencia en el interior. Va a haber focos contrarrevolucionarios, quiere decir que va a haber focos en el interior que están en contra de lo que está pasando en Buenos Aires. Son dos focos fundamentalmente. El primero va a ser en Córdoba, ¿no? Donde va a estar Liniers, que es un héroe de las invasiones inglesas que defendió Buenos Aires, y por el otro lado, el otro foco va a ser en Salta, justamente, ¿no? Son dos lugares donde el poder local va a considerar que la revolución es un despropósito, que esta revolución va en contra de sus propios intereses, entonces van a ir en contra de la revolución y van a generar una contrarrevolución. Esa contrarrevolución va a ser sofocada. En el caso de Córdoba, todos los contrarrevolucionarios van a ser mandados a fusilar, la orden va a salir directamente de Mariano Moreno, y en el caso de Salta, se va a mandar directamente a un emisario desde Buenos Aires y se va a deponer al gobernador Nicolás Severo de Isasmendi, que era quien se oponía y quien había puesto presos a aquellos que estaban a favor de la revolución, y finalmente Salta va a estar a favor de la revolución. Y de hecho, vamos a ver que va a ser sostén de la revolución en la próxima década, durante toda la década revolucionaria. Bueno, otro aspecto importante que vamos a analizar en la década revolucionaria es lo que se llama la guerra de independencia. Nosotros tenemos que entender que durante esta década revolucionaria tenemos un proceso político que es el que se va a desarrollar fundamentalmente en Buenos Aires y que va a tener que ver con la búsqueda de una fórmula política, con la búsqueda de una forma de hacer o de encauzar el gobierno y las instituciones políticas a partir de la revolución, y por el otro lado y paralelamente una guerra de independencia que va a ser la que sostenga esa declaración de independencia y esos proyectos políticos. ¿Por qué? Porque no es que se va, digamos, a producir la revolución y los españoles no van a intentar volver a sujetar, volver a controlar a los americanos. Se va a producir, ¿qué cosa? Un enfrentamiento entre españoles y americanos, entre patriotas y españoles, o entre patriotas y realistas, lo van a encontrar de diferentes maneras en los textos, donde van a enfrentarse por el poder. Los patriotas americanos lo que van a pretender es terminar con toda sujeción española
sobre América. Y los realistas españoles, ¿no? O godos, también lo van a encontrar en los textos, lo que van a pretender es controlar, ¿no? De alguna manera, todo el dominio americano, volver a controlar toda América y seguir dominándola desde la corona española. Primero, en nombre del rey cautivo, Fernando VII, y luego cuando Fernando VII vuelva al trono, va a pretender, sí, ir de lleno a retomar sus colonias. Dentro de la guerra de independencia yo les he marcado 4 puntos esenciales, que por un lado es la guerra que lleva a cabo el Ejército del Norte. El Ejército del Norte es un ejército que va a estar comandado por diferentes jefes, entre ellos Manuel Belgrano, San Martín, Rondó, Castelli, por mencionar algunos, y que va a venir desde Buenos Aires y se va a sentar en Salta y Jujuy y va a hacer la avanzada hacia lo que sería el Alto Perú con el objetivo de evitar que los realistas españoles o godos invadan este territorio y puedan llegar de esa manera hasta Buenos Aires para sofocar la revolución. Dentro de la Guerra de Independencia vamos a marcar 2 momentos. El primer ciclo, que va de 1810 a 1815, que de hecho acá tienen un hipervínculo para ver una cronología, y de 1815 a 1820. No es lo mismo el Ejército del Norte que el Ejército de Güemes. Güemes va a ser un militar salteño que se va a poner a disposición de la revolución y que va a acompañar la Guerra de Independencia con milicias gauchas, que son milicias de formación espontánea, que generalmente son mestizos, pobres, que se suman a ese ejército de formación espontánea sin tener una gran formación militar, ni tener tampoco una gran cantidad de pertrechos o de recursos para llevar la guerra, pero es una guerra muy de subsistencia, una guerra de recursos, y que va a ser el sostén de la guerra de independencia, incluso más que el Ejército del Norte. Ahí tienen un hipervínculo para ver, para leer algunas cuestiones de Güemes, y después les voy a sugerir también algunos videos. El otro punto que marco en la guerra de independencia es Artigas, que acá también les he puesto un hipervínculo para leer algo sobre Artigas. ¿Por qué marco Artigas como un punto importante en la guerra de independencia? Porque primero es un tema que no conocen, y segundo es un tema trascendental. Artigas, la historia oficial lo ha colocado o lo ha resignado a ser un héroe uruguayo. Pero en realidad Artigas es un hombre que luchó por la independencia americana y que puede estar a la altura, si yo pusiera un podio de quienes son los campeones de la independencia, está a la altura de San Martín, de Belgrano, de Güemes, ¿no? Está Artigas. Artigas va a luchar por la independencia de América desde el Uruguay, se va a enfrentar al Imperio Brasilero, al Imperio Británico, a los españoles y a la propia burocracia de Buenos Aires, que ven a Artigas un enemigo. O sea que ahí ya se produce un enfrentamiento o una guerra intestina. De hecho, Artigas va a debilitar tanto el poder político de Buenos Aires que en 1819 Buenos Aires le va a pedir a San Martín, que llevaba adelante el Plan Continental, que abandone la guerra de independencia, que abandone el plan de cruzar los Andes para venir a defender Buenos Aires. En otro video les voy a hablar del Plan Continental de San Martín. Y finalmente les marqué ahí Paraguay, porque Paraguay va a marcar va a desarrollar una historia diferente. Paraguay es una provincia del exvirreinato, ¿no? Con su capital en Asunción, que se va a separar a partir de 1812 y va a ser una historia completamente diferente, completamente separada de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y que no va a participar en las guerras de independencia, desarrollando una historia totalmente alternativa, totalmente diferente, e incluso de una gran prosperidad económica, y que no va a tener los conflictos que van a tener después el resto de las naciones entre unitarios y federales, conservadores y liberales y demás. Bueno, vamos a revisar ahora algunas cuestiones del proceso político. La primera junta, como yo les decía, ahí tienen un hipervínculo para revisar, ¿no? La primera junta es la Junta Provisional, que se forma el 25 de mayo, que está encabezada por Saavedra y el secretario es Mariano Moreno, estas 2 facciones de las que ya les hablaba. Y ahí les marqué 3 puntos fundamentales. El plano de operaciones, que es el plan de gobierno que establece Mariano Moreno como secretario de la Junta, que es un plan de gobierno integral que de alguna manera se ocupa
digamos, atiende a todos los aspectos que tengan que ver con los asuntos que el gobierno tenga que atender, en lo que es educación, las finanzas, la economía, las relaciones internacionales y demás. Es un plan realmente maestro, un plan de gobierno maestro, que bueno, finalmente no se va a concretar en todos sus aspectos, porque como les decía hace un rato, Mariano Moreno va a ser asesinado. Luego tenemos lo que se llama la circular del 27 de mayo. Esta circular es una circular de gobierno que firma la Junta, donde básicamente se informa a las provincias del interior lo que está pasando en Buenos Aires y se las invita a elegir un diputado que vaya a Buenos Aires para conformar un órgano consultivo para decidir cuál va a ser la forma de gobierno. Estos diputados van a empezar a llegar a Buenos Aires y finalmente van a sumarse a la Junta. No era ese el proyecto original, de hecho va a haber toda una disputa entre Saavedra y Moreno por si se suman o no, hasta que finalmente los van a sumar, y la Junta va a pasar a llamarse Junta Grande. Luego, esa Junta va a ser disuelta y se va a conformar el primer triunvirato. Ahí también les pongo un hipervínculo para leer algo sobre el primer triunvirato, ¿no? Y les marco la figura de Bernardino Rivadavia como secretario del primer triunvirato, porque va a ser una figura que a partir de acá va a empezar a ser protagonista y que un poco va a ser un poco la que marque el termómetro político y la supremacía de una clase social, que es la clase de los comerciantes, los burgueses comerciantes de Buenos Aires, en el poder político. En el segundo triunvirato, el primer triunvirato un poco... el primer triunvirato un poco como que frena el ciclo de la revolución, es como que la estanca, si se me permite la expresión, a la revolución, y finalmente, luego de este estancamiento, hay un movimiento un poco comandado por San Martín y la Logia Lautaro, que logran la disolución del primer triunvirato y la conformación del segundo triunvirato. La Logia Lautaro es una logia de masones que piensan en la independencia, la Constitución y la República, y en los que van a estar Alvear y San Martín, entre otros, y que va a ser un poco los que reencaucen la revolución y los que logren la convocatoria a la Asamblea General del año 13, o Asamblea General Constituyente del año 13. Esta Asamblea General Constituyente del año 13 no declara la independencia ni sanciona la Constitución, o sea, es convocada con ese objetivo, pero no logra ni la sanción de la Constitución, ni la declaración de la independencia, y mucho menos la organización de la República. De hecho, yo acá les puse un hipervínculo para que ustedes lean. Esta asamblea va a tomar medidas más bien de forma que de fondo. ¿A qué llamamos medidas de forma? Son medidas que tienen que ver con cuestiones que no van a la profundidad del proceso político, es decir, la libertad de vientre, la creación de los símbolos patrios, la creación de la canción patria, una serie de cuestiones, la moneda y demás, pero que no van a la profundidad del proceso político. Bueno, en continuación con el proceso político, vamos a ver que después de la Asamblea del año 13 se conforma un poder ejecutivo unipersonal, o sea, con una sola persona, que va a ser el directorio. Ese primer directorio, que va a tener a dos directores supremos, primero Posadas y después Alvear, va a estallar hecho pedazos cuando se conozcan los resultados de las misiones diplomáticas que tienen que ver con la entrega de la revolución en un pedido de coloniaje británico. ¿Qué es esto de coloniaje británico? Básicamente, Alvear va a mandar a un emisario o diplomático del Río de la Plata, en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a pedirle a Gran Bretaña ser colonia británica. Mientras que San Martín, Belgrano, Güemes sostienen la guerra de independencia, ¿no? O sea, estas son las contradicciones. Tenemos políticos que privilegian sus intereses personales y económicos por sobre los intereses del proyecto independentista y traicionan el proyecto de la independencia. Cuando se conozca que el directorio pretende entregar la independencia siendo colonia británica, se produce una revolución, que se llama Revolución de Fontezuela, que pone fin al directorio, y de la cual se establece la necesidad de la convocatoria de un congreso. En ese
ese congreso finalmente se va a reunir en Tucumán, es el Congreso de Tucumán, el de la casita de Tucumán, comienza a sesionar el 24 de marzo de 1816, en la casa de la señora Bazán de Laguna, en Tucumán, una casa que fue acondicionada especialmente, y este congreso tiene como tareas la independencia, la constitución y la organización de la república. El congreso sesiona durante varios meses, desde marzo hasta julio, y en julio finalmente llega la declaratoria de la independencia. Aquí es importante decir que la declaratoria de independencia es posible gracias al accionar del general Güemes, que no permite el avance de los españoles más allá de Jujuy, ¿no? Entonces, acá es fundamental que el proceso de guerra de independencia sostenga el proceso político. Por otra parte, San Martín prepara en Cuyo la expedición a los Andes. En este video y en este PowerPoint no hice especial alusión al Plan Continental de Independencia de San Martín, que lo voy a adicionar a posteriori. Entonces, volviendo sobre el Congreso de Tucumán, el Congreso sesiona durante varios meses y finalmente el 9 de julio de 1816 declara la independencia. Entonces cumple la primera tarea, ¿no? Podríamos ahí ponerle un tilde, que cumple la primera tarea, que es la independencia. Pero no, todavía ni sancionó una constitución, ni organizó la república. Esas tareas van a quedar pendientes porque el Congreso, por un lado, se va a trasladar a Buenos Aires y por otro lado se va a tener que enfrentar al problema artiguista, del que yo le estaba hablando hace un rato, que es la Liga de los Pueblos Libres. Es decir, frente a la mezquindad de Buenos Aires y a las políticas que había tenido Buenos Aires durante toda la década, un grupo de provincias se adhieren al federalismo de Artigas y forman la Liga de los Pueblos Libres. Esa Liga de los Pueblos Libres va a enfrentar a Buenos Aires, y en Buenos Aires el Congreso, que todavía estaba sesionando, va a lograr sancionar una constitución que va a ser como pretender apagar el fuego con alcohol. ¿Por qué? Porque va a ser una constitución que va a ser centralista, unitaria y censitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que es una constitución que solamente privilegia a Buenos Aires y dentro de Buenos Aires solamente a los ricos de Buenos Aires. Entonces todo esto va a llevar a un enfrentamiento entre los pueblos del litoral, digamos acaudillados por Artigas, y Buenos Aires. Artigas a su vez peleaba con el imperio brasilero, entonces en nombre de Artigas, los gobernadores de Santa Fe, Estanilo López, y de Entre Ríos, Pancho Ramírez, van a enfrentar a Buenos Aires y lo van a vencer. Eso va a provocar lo que se llama la anarquía, que es el estallido social, militar, y la disolución del Congreso de 1819, la caída del directorio, que es vencido, y se produce una anarquía, un desorden político, no hay gobierno. En ambos casos, yo ahí les pongo unos hipervínculos para leer sobre este tema. Bien, perdón, volviendo acá. Cuando se produzca la anarquía y la disolución del Congreso, la disolución del directorio y el rechazo de la Constitución, hacia 1820 estamos hacia el fin de la década revolucionaria, ¿sí? Y vamos a abrir otro periodo que analizaremos en las próximas clases, que ya nos habla de otro proceso. Bueno, sigamos. También vamos a ver cuáles son las transformaciones que se producen a partir de esta revolución, ¿no? El otro día yo les pasé un audio, un comentario sobre una entrevista que me habían hecho sobre la revolución, y en esa entrevista yo hacía alusión a que la revolución generó que los que eran pobres muchas veces se vuelvan más pobres y que los que eran ricos se vuelvan más ricos, ¿no? Transformaciones que generan un gran cambio como es en una revolución. En lo social vamos a analizar dos cambios. Por un lado, el proceso de militarización, o lo que se llama la carrera de la revolución, y por el otro lado, el fortalecimiento de la burguesía comercial portuaria. La militarización es que, debido a que el proceso político se acompaña por una guerra de independencia, necesariamente van a aparecer procesos de creación de fuerzas militares donde muchos sectores van a adherir o van a pasar a ser parte de las milicias, ¿no? Entonces hay un proceso de militarización. Para algunos sectores populares, la posibilidad de formar parte de las milicias le va a dar
el pie para poder lograr algún tipo de ascenso económico, ascenso social, ¿no? Tener alguna posibilidad de ascenso social a partir de formar parte de las milicias. El caso de los gauchos en Salta tiene que ver con eso. Y por el otro lado, los grandes beneficiados del proceso revolucionario son los burgueses de Buenos Aires, estos burgueses que se habían formado desde la época del contrabando en Buenos Aires y que tienen relaciones muy cercanas con el comercio británico y que se van a beneficiar a partir de todos los cambios económicos que se produzcan con la revolución. En lo económico hay dos cambios que vamos a analizar. Por un lado, el libre cambio, ¿no? Que es la apertura del libre comercio que se va a establecer y que de hecho va a beneficiar a estos sectores que hablábamos recién de la burguesía comercial portuaria, y por el otro lado, la pauperización de la economía en el interior. ¿Qué es pauperizar? Es básicamente destruir la economía del interior. ¿Por qué? Sobre todo en las provincias Salta, Jujuy y Tucumán, porque se va a sostener la guerra de independencia. Salta va a recibir 9 invasiones realistas. Los recursos de estas provincias, sobre todo Salta, que era muy próspera antes de la revolución, se van a poner a disposición de la revolución y se van a agotar a disposición de la revolución, ¿no? Básicamente. Entonces, se produce una pauperización. Las provincias del interior quedan completamente excluidas de los negociados del libre cambio, se ven perjudicadas también por el libre cambio y se ven perjudicadas por sostener la guerra de independencia. ¿Cómo perjudica el libre cambio a las provincias del interior? Por ejemplo, en Catamarca o en Santiago del Estero había artesanos que fabricaban ponchos. Es un ejemplo. Los ingleses, que tenían la apertura del comercio y que podían venir a vender sus productos y que ya tenían una revolución industrial, venían y hacían medidas de espionaje, o sea, visitaban a esos artesanos, copiaban cómo las fabricaban a los ponchos, las texturas, los colores, etc. Y después iban y los fabricaban en serie en las industrias de Lancaster, de Georgia y lo que fuera. Entonces ustedes imagínense que un poncho que hacía un artesano de Catamarca salía 150 pesos, y un poncho que hacía una fábrica inglesa que después venía a vender acá salía 15 pesos. ¿Con cuál poncho creen que se vestía el gaucho? De Catamarca o de cualquier parte. Se vestía con los productos ingleses. Hay una expresión de un autor que dice, hasta los calzones eran ingleses, ¿no? Entonces se produce la destrucción de las industrias regionales. Y esto es a partir de 1811, de 1811, perdón, cuando el secretario del primer triunvirato, Bernardino Rivadavia, abre el libre comercio y los productos ingleses ingresan y van a destruir las industrias regionales. Y a eso le sumamos que estas provincias tuvieron que sostener con sus recursos la guerra de independencia, se produce lo que se llama la pauperización. Bien, ahí estamos terminando la diapositiva. Dejo de compartir pantalla y les voy a dar algunas recomendaciones. Bueno, este video pretende no ser demasiado largo porque lo que es solamente orientativo para que ustedes puedan profundizar. Obviamente que en cada punto que yo fui desarrollando es como que se abrieran un montón de temas para profundizar y desarrollar. Que por supuesto yo les voy a ir dando orientaciones para que lo puedan hacer. Claramente es necesario también ir profundizando en algunos aspectos. En este caso, lo que hice acá es una presentación general de la década revolucionaria, y una tarea que ustedes podrían empezar a hacer es empezar a hacer una cronología o línea del tiempo donde puedan anotar con diferentes colores y diferentes niveles los distintos acontecimientos políticos, económicos, sociales, militares, para que de esa manera ustedes tengan un panorama completo. Entonces, con esto, más los videos que grabamos la semana pasada, ya tenemos una primera parte para trabajar, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir profundizando en tal sentido. Entonces, ahora me cierro aquí y los veo en el próximo video.